¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, buen día, Gato? Bueno, es altísimo el porcentaje que está en contra del veto presidencial, ¿no? Sí, en realidad lo que sucede es que la gente está de acuerdo con que las tarifas Claro. se incrementen como los salarios. Entonces, cuando uno pregunta, en primer lugar, que yo hice, si estaba de acuerdo o no con recurrir al fondo, 70% te dice que no. Preguntás si los salarios tienen que aumentar, si las tarifas tienen que aumentar como los salarios o como ahora, y la gente, el 95 te dice que no, y bueno, después cuando les preguntas sobre el veto te tienen que decir que no. Esa fue la secuencia. Me parece que igualmente lo que está sucediendo es que cuando los argentinos ven que sube el dólar y el gobierno va al Fondo Monetario después de haberles dicho que lo peor ya había pasado, obviamente la gente se alarma, se preocupa, y siendo la inflación el principal problema que tienen hoy los argentinos, obviamente tienen que decir no los incrementan. Uh-huh. ¿Y qué porcentaje exacto da, Hugo, de rechazo al veto? 88 es lo que me dio antes de, obviamente, esto fue hecho la semana pasada, ¿no? Así que ahora veremos cómo transcurre. Ahora, esto está hablando también de un clima y de un humor social de la sociedad para con el gobierno que cambió, ¿no? Bueno, viene cambiando desde noviembre del año pasado. Desde el gobierno, digamos, saca la nueva ley previsional, fue cayendo en el nivel de aprobación, y al mismo tiempo fueron cayendo las expectativas económicas, ¿no? Porque hay que pensar que el gobierno viene diciendo todo el tiempo que la inflación va a disminuir y la inflación aumenta. Entonces, entre que no se cumplen, digamos, las promesas del gobierno respecto a que tendremos segundos semestres bárbaros, que no sucedió en ninguno de los 2 años, y el tema económico que este año no se resolvió, más, diría yo, el momento en que el presidente, cuando habla de la Asamblea Legislativa, dice lo peor ya pasó, y con las cosas del fondo, bueno, obviamente que el clima no puede ser lo mejor. Yo creo que hoy, si uno, para plantearlo conceptualmente, yo creo que el gobierno se quedó con aquellos que lo votaron en la primera vuelta, ¿no? Que el resto, digamos, que lo votaron en la segunda, son los más decepcionados y se han ido, digamos, de apoyar al gobierno. Y aún aquellos que siguen confiando en el gobierno, obviamente no están aprobando la gestión, más allá de que sigan pensando positivamente el presidente, ¿no? Uh-huh. ¿Y la imagen del presidente sigue en picada, digamos, la más baja desde que asumió? Sí, a ver, el nivel de aprobación de gestión yo lo tengo en 26 puntos. ¿26? Sí, porque yo pregunto, hay muchos colegas que preguntan, ¿usted aprueba algo, mucho, poco, nada? Yo pregunto directamente, ¿usted aprueba o desaprueba? Entonces, con eso, digamos, más allá de, por eso, del número, porque es un tema metodológico, sí. Yo tengo 26 de aprobación, tuve 35 de aprobación en marzo, tuve un número que, digamos, para que se den cuenta, en marzo del 2017 el gobierno también tenía 35 de aprobación y ganó las elecciones legislativas. Uh-huh. Hasta ese momento uno decía, bueno, este número ya lo vi. Ya el 30% de abril yo ya no lo había visto. Este 26 de mayo tampoco. Y la imagen personal del presidente la tengo aproximadamente en 35 puntos de positivo y 60 de negativo, ¿no? Claro, es muy alto. Es muy alto. Sí, no, el negativo del gobierno es muy alto, como es muy negativo, 70% y dice que el rumbo que eligió el gobierno es incorrecto. La mayoría cree que no va a poder manejar la inflación. Mira, la medida exacta es cuando uno pregunta, bueno, y frente a la crisis, claro, si el gobierno tiene o no capacidad para resolverla, solo el 35% dijo que sí. Entonces, eso no quiere decir que tenga ese nivel de voto, pero digamos, y bueno, y más o menos eso es lo que sacó en la primera vuelta. Bueno, claro, exactamente, es buena esa síntesis, ¿no? Es el 30% que sacó en la primera vuelta. Y daría la impresión como que el gobierno quiere gobernar para ese 30%.
bueno, lo que pasa es que el gobierno cuando hizo la campaña electoral, objetivamente fue a tomar las banderas del centro, ¿no? Fue sobre el centro, muchas de las banderas de Sergio Massa, y sobre eso, digamos, pivoteó. Pero claro, cuando tuvo que, también del kirchnerismo, ¿no? Con el tema de los planes sociales. Sí. Claro, mantuvo, digamos, de cierto los planes sociales, porque la crítica que se le hacía al kirchnerismo era que el kirchnerismo había cambiado planes sociales, trabajo por planes sociales. Y el gobierno hizo exactamente lo mismo. Es decir, que hay todo un sector, digamos, y si a eso le sumamos el incremento de inflación, el avance de las políticas de ajuste y al fondo, y bueno, eso todo es un clima, sobre todo porque el tema de ir al fondo para los argentinos simbólicamente es igual a crisis. Lo único que yo diría que el gobierno puede estar aliviado, que cuando uno pregunta si esto va a ser como el 2001, ahí la población dice, no, esto no es el 2001, ¿no? Creo que eso también nos da un respiro a todos, ¿no? Se hace pensar que esto no termina en un desborde, ¿no? Esperemos, ¿no? Así es, sí, esperemos. Hugo, muchas gracias por los datos muy interesantes.